El fin de semana pasado tuvimos la visita de los miembros de Coverbacks, de los motoristas, ¿no? Y terminábamos el domingo hablando acerca de la gran omisión. ¿Sí? ¿Os acordáis de eso? Que Germán me corrigió. ¿No os acordáis de eso? ¿No? Dice, y a los ancianos corrígelos como a un padre. Y él con mucho amor, ¿verdad? Me dijo, no, te estás equivocando, no es la gran omisión, es la gran comisión. Pero esa pequeña broma nos hace darnos cuenta, ¿verdad?, de las cosas que quizás la Iglesia estamos olvidando. Ayer escuché a un predicador que suelo escuchar y decía que es curioso porque en muchas iglesias, dice, es como un arquero, como alguien que lanza una flecha, ¿no? Dice, imaginémonos la iglesia o el liderazgo de la iglesia o los hermanos de la iglesia, ¿no? Que como un arquero, dice, que lanza flechas, dice, y siempre dan en la diana. ¿Sí? Dice, pero es curioso que primero lanzan la flecha, ven dónde ha caído y pintan la diana. Y entonces siempre aciertan, ¿no? Dice, pero nos estamos equivocando, porque ya Jesús nos dejó establecido dónde teníamos que apuntar y dónde teníamos que lanzar nuestras flechas. Así que ya sabemos cuál es el punto, ya sabemos dónde el Señor nos está orientando, ¿verdad? Y me gustó mucho este ejemplo, y dije, bueno, voy a usarlo mañana, pero voy a decir el copyright, voy a decir que no es mío, voy a decir que es de él, ¿no? Bueno, entonces, queridos, volviendo al tema, terminábamos el domingo pasado hablando acerca de esa gran comisión, ¿no?, a la que el Señor involucró a los evangelistas, ¿no? No, ¿involucró a quién? A toda la iglesia, entre los cuales tú y yo estamos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sabemos la diferencia entre un consumidor de religión y un discípulo? ¿Te puedes hacer la idea? ¿Verdad? Consumidor de religión, aquel que viene porque necesita la liturgia, y el discípulo es aquel que se deja transformar, aquel que se deja enseñar y aquel que tiene un maestro al cual seguir, ¿vale? Entonces el Señor le dice a sus discípulos, se acercó a ellos y les dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto id y haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo. En primer lugar, ¿discípulos de quién? De Él, no nuestros discípulos. ¿Os acordáis el ejemplo que ponemos de Juan el Bautista? Juan el Bautista supo apartarse a tiempo. Cuando los discípulos de Juan fueron y le preguntaron, oye, ¿este Jesús quién es? A él, id con él, id con él. Y Juan el Bautista se retiró. ¿Sí? Él dijo, él es el maestro. Yo solamente era un vocero que caminaba en el desierto predicando la venida del reino de Dios, la venida de Cristo. Así que el Señor nos dice, haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo. Bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Los 4 evangelios reflejan estas últimas palabras de Jesús. Déjame decirte algo. Imagínate en el día de tu muerte, tumbado, tumbada, en la cama, con todas tus personas queridas alrededor tuyo, y sabes que son tus últimas palabras. ¿Qué dirías? ¿Pedirías perdón? No, está bien. Es importante, ¿verdad? Es importante. ¿Qué dirías? ¿Alguien más? Bueno, alguna tontería que se me ocurriera en ese momento, ¿no? De repente sabes que vas a escuchar pi, reconciliación, perdón, ¿no? Ponerte a cuentas con el Señor. Pensar, expresaría el amor a mis seres queridos, ¿no? O sea, todo lo que estamos diciendo son cosas importantes, ¿o no? ¿No? Nadie recordaría el último chiste que le contaron hace un mes y medio, ¿no? Voy a contar un chiste ahora que me voy a morir y
No, diríamos cosas importantes, ¿sí o no? Queridos, Evangelio de Mateo, capítulo 28, Jesús terminando su tiempo en carne, digámoslo así, aunque ya estaba con un cuerpo renovado, dice la palabra, ¿verdad? Pero antes de ascender a los cielos y sentarse a la diestra del Padre, él en Mateo dice unas palabras muy importantes: id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y haced mis discípulos a todas las naciones. Marcos, capítulo 16, predicar el evangelio a toda criatura. El que se arrepintiere será perdonado, y el que no aceptare este mensaje será condenado. Juan, exactamente lo mismo, les extiende una misión, dice: igual que el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros a predicar el evangelio del reino, a hablar de las buenas nuevas. ¿Sí? Sí. Y aquí tenemos, hemos puesto 4 evangelios, pero aquí tenemos Lucas y Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque está relacionado, pero es lo mismo, predicar el evangelio a todas las naciones, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y dirás: ¿y por qué has puesto los 4 evangelios y de repente metes aquí Hechos de los Apóstoles? ¿Sabes por qué? Porque es el mismo escritor. ¿Sí? Es el mismo escritor. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo Hechos de los Apóstoles, ¿amén? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, bueno, vale. Tenemos que estar atentos a lo que escuchamos, queridos. No fue el apóstol Pablo el que escribió Hechos. Te acabo de decir que fue el mismo escritor. Y si el primer libro fue escrito por Lucas, el segundo libro fue escrito por Lucas. ¿O no? Pedro, que esto llega hasta allí, ¿eh? Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 3, dice, bueno, desde el primer versículo empieza a decir: tantos han tratado de ordenar las cosas que sucedieron, tantas cosas han sucedido, yo quiero ordenarlas, he estudiado todas las cosas y quiero contarte a ti, oh Teófilo, aquellas cosas que... Entonces hay un escritor que es Lucas y se lo está enviando a Teófilo. Y cuando empezamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, dice: en mi primer tratado, oh querido Teófilo, tratando de contarte todas las cosas que sucedieron. Dice: y ahora voy a contarte las que sucedieron después de que Cristo resucitara. Así que, queridos, era una pequeña broma, pero hay que estar atentos. Tenemos que saber lo que escuchamos, tenemos que saber lo que creemos, tenemos que saber lo que leemos. ¿Amén? Amén. Tenéis que estar ya espabilados, porque llevamos ya bastante tiempo tratando de hacer estas cosas para pillaros. Entonces vemos que las palabras de Jesús, las últimas palabras de Jesús, las más importantes, o de las más importantes, o lo que Jesús quiso dejar bien claro antes de marcharse es: queridos discípulos, querida iglesia, tenéis una misión. Tenéis una misión, esa gran comisión, ¿verdad? Y nos encontramos con Hechos 2. Es un capítulo bastante interesante para saber cómo podemos entender todo esto. Vemos que en ese capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 8, hubo una promesa del Padre, ¿verdad? Jesús les dice: no os mováis de Jerusalén, quedaros en Jerusalén, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, ¿verdad? Recibiréis poder y me seréis testigos. Así que dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y saldréis a dar testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue la promesa que Jesús hizo en Hechos, lo vemos en Hechos capítulo 1, y lo que nos damos cuenta, te voy a apuntar para el otro lado, lo que nos damos cuenta es que en este capítulo de Hechos 2 empieza a suceder aquello para lo que la Iglesia ha sido encomendada, para lo que la Iglesia ha sido llamada, para lo que tú y yo fuimos comisionados, fuimos enviados. Recibimos el Espíritu Santo y recibimos poder para poder predicar el Evangelio. Queridos, en Hechos 2, versículos del 36 al 42, nos encontramos la predicación de Pedro. ¿Os acordáis? Desciende el Espíritu Santo,
está la gente diciendo a estos seguidores de Jesús, están borrachos, mira la hora que es, qué pronto es, están todos aquí diciendo tonterías, ¿no? Hablando en lenguas, ¿qué sucede? Y el apóstol Pedro se pone de pie y dice, queridos varones israelitas, que sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, el apóstol Pedro empieza a decir lo que ha sucedido es que el Espíritu Santo ha descendido sobre sus discípulos, sobre los discípulos de Jesús. Y estaban, como digo, hablando en lenguas. Pero se centra en este mensaje y les dice, tened claro que a quien vosotros crucificasteis, a este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer? El Espíritu Santo estaba confrontando a todos los que estaban escuchando el mensaje. Y ellos dijeron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, Pedro les dice, volveos a Dios y bautizaos cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios perdone vuestros pecados y recibáis este don del Espíritu Santo. Esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Déjame añadir algo, para todos los que están lejos en distancia, porque él había escuchado las palabras de Jesús, decir que tenían que predicar el mensaje, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, que era la provincia, en Samaria, al otro lado, aquellos con los que no se podían ver, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Pero también aquellos que hemos clamado el nombre de Cristo y hemos pedido perdón lejos en el tiempo. O sea, para ti, para mí y para muchos otros. Y dice, y para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiera llamar, con estas y otras palabras, Pedro les hablaba y aconsejaba diciéndoles, apartaos de esta gente perversa, de los hipócritas, de los consumidores de religión del momento. Así pues, dice, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas. Aquí nos volveríamos locos sacando sillas, ¿no? Antes estaba por ahí el señor Carlos, Linda, no sé quién más, con las sillas para arriba, para abajo y tal, 3.000 personas de golpe. Todos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles y compartían lo que tenían, lloraban y se reunían para partir el pan. Y después, Hechos capítulo 2, ya hemos visto que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, se cumplió la promesa. 2, empezaron a predicar el Evangelio con sabiduría, con poder de Dios, con ese respaldo del Señor. Y vemos cómo termina Hechos capítulo 2. Y nos habla de la vida de los primeros cristianos. Esto está en tu Biblia, ¿vale? Y dice, todos se mantenían firmes, ¿en qué? En las enseñanzas de los apóstoles. Aquellos que habían estado con Jesús. Aquellos que habían vivido, que habían comido, que habían bebido, que habían dormido, que se habían cansado, y aquellos también que salieron huyendo el día de la crucifixión. Ellos eran los que estaban llevando las enseñanzas. Enseñanzas claras. Enseñanzas cristocéntricas, enseñanzas de quién era el Cristo, enseñanzas de que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Enseñanzas de los apóstoles. Compartían lo que tenían, oraban, se reunían para partir el pan y dice que todos estaban asombrados a causa de los muchos señales muchos milagros y señales hechos por medio de los apóstoles. Los que habían creído estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Muy unidos. Y compartían sus bienes entre sí y vendían sus propiedades. Todo lo que tenían. Y repartían el dinero según las que. Todos los días se reunían en el templo. Y partían el pan en las casas. Y comían juntos. ¿Cómo lo hacían? Con alegría y sencillez de corazón. Y alababan a Dios. Dice que en aquel tiempo eran estimados por todos. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a aquellos que debían de ser salvos. Se nota que leo bastante Reina Valera del 60, ¿verdad? Porque aquí pone otra cosa. Aquí dice que cada día añadía al Señor a la iglesia a los que iba llamando el Señor a salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Tenemos un esquema, por decir así, de lo que sucedía en el primer tiempo en la iglesia. Sabemos que los tiempos han cambiado. Sabemos que la vida es diferente. Pero hay algo en lo que podemos poner nuestra mirada y podemos aprender. Nos damos cuenta, lo que hemos leído es que se reunían
en el templo y en las casas, ¿verdad? Así que ellos, como judíos mesiánicos, como parte del pueblo de Israel, que se habían convertido al Señor, acudían al templo cada día. Allí lo que hacían la mayoría de las veces, si leemos Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo, cuando entra en acción, bueno, también Pedro, Silas y demás, ellos lo que hacen es acercarse al templo. Sus costumbres eran costumbres judías, adorar a Dios en el templo, leer la Torá, ¿verdad? Pero le llamaban a la gente y le decían, mirad lo que dijo el profeta. Mirad lo que decía el profeta, que el Cristo vendría, y este es el que habéis vosotros crucificado. Esto es lo que hacían. Claro, empezaron a generar un problema, ¿no? Y empezaron a recibir aquellas cosas que luego después dijo el Señor Jesús. Y dijo, no sois del mundo, por lo tanto el mundo os va a odiar. ¿Y qué es lo que empezó a suceder? Lo que empezó a suceder es que empezaron a recibir palizas, persecución, cárcel, asesinatos, ¿verdad? Pero ellos no cesaban de compartir el Evangelio. Ellos sabían que tenían una gran misión, que era anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Otra de las cosas que hacían era reunirse en las casas. Ellos, vemos en Romanos capítulo 16 y en Colosenses 4:15, dice, saludad a los hermanos que se reúnen en la casa de Priscila y Aquila. Saludad a mi querido amigo Epéneto. Qué nombres, ¿eh? Madre mía. Que fue el primer creyente en Cristo en la provincia de Asia. Y vemos en Colosenses, saludad a los hermanos que están a la Odisea, saludad también a Ninfa y a los que se congregan, a los que se reúnen, a la congregación de su casa. Parece interesante la relación que tenía la iglesia en aquel tiempo, ¿verdad? Parece muy interesante la manera en la que ellos se relacionaban, ¿verdad? Volviendo a lo que hemos estado hablando hasta ahora, en Hechos capítulo 2, dice que ellos perseveraban en la enseñanza, compartían todas las cosas, oraban juntos, partían el pan, o sea, celebraban el sacrificio de Cristo y recordaban, como nos ha recordado hoy a nosotros Forinel, que el Señor volverá, cubrían sus necesidades, y déjame dejarte esto bien claro, cubrían sus necesidades. Pero cuando dice que vendían sus posesiones y que traían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles, eso no es para que nadie se sienta apóstol y ver cómo las ovejitas manipuladas y manipulables vienen y traen el dinero y lo ponen aquí, como algunas veces hemos visto, pisando el dinero proféticamente, porque así es como dice la Biblia, que la gente trae las cosas a los pies de los apóstoles. Perdona. No te dejes manipular, no te dejes engañar. Lo que estaban haciendo era cubrir las necesidades los unos de los otros. Y cuando uno veía que otro tenía una necesidad, era capaz de vender sus cosas, ¿para qué? Para ayudar a su hermano. ¿Por qué? Porque sabían que eran hermanos. Porque sabían que tenían un mismo padre. Porque sabían que hoy por ti y mañana por mí, hablando así en plan colegueo, en plan calle, ¿no? Hoy por ti y mañana por mí. Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice amaos los unos a los otros, ¿no? Pero entendemos muy bien este concepto. Estaban unidos, había alegría entre ellos, había sencillez y alababan a Dios juntos. Esa era la vida de la iglesia. Eso era lo que la iglesia experimentaba. Y dice que veían milagros y además había conversiones. Veían milagros, se quedaban sorprendidos la gente de todo lo que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles, que eran los que estaban predicando el Evangelio. Y había conversiones. Esto es lo que sucedía en el entorno de la iglesia. Había cercanía. Había una relación real entre los hermanos. No venían los domingos. Bueno, como estamos en casa, me permites ironizar un poco, ¿no? ¿Sí? No venían los domingos y decían, qué bien que hoy no tocó el pastor la guitarra, qué bien sonó hoy la alabanza, que no tocó él. Pero la que dirigió hoy podía haber elegido otras canciones, hubiera sido mejor. Y los del sonido, qué malos son los del sonido.
Y luego, además, el que proyecta las canciones es que no va de acuerdo con lo que cantan. Y la predicación, se nota que el que predicó hoy no oró lo suficiente esta semana. No. ¿Y qué tipo de pecado habrá cometido el guitarrista para que el Señor le haya juzgado y no pueda tocar hoy, verdad? Y luego además la hermana que vino vestida, no sé cómo, como si... Ay. Queridos, había cercanía, se amaban los unos a los otros, experimentaban juntos la vida del reino. No es el lugar, es lo que se genera en ese lugar. ¿Me explico? Hoy en día vemos, bueno, los que siempre hemos vivido en iglesias pequeñas, pues no sabemos lo que es vivir en una macroiglesia, como a lo mejor otras personas, ¿no? que quizás en vuestros países hay iglesias de 3.000 miembros, de 5.000 miembros, de no sé cuántos mil miembros. Yo recuerdo cuando viajé a Estados Unidos, si llegan a cerrar los ojos, me tapan los ojos, y la primera iglesia a la que vamos y de repente me abren los ojos y de repente veo un montón de paneles como televisiones con un montón de información, unas escaleras mecánicas que subían y que bajaban, unas cristaleras gigantes, mirabas para afuera, unos parking brutales para los coches, y me dicen, ¿dónde estamos? Y yo digo, la terminal 4 del aeropuerto de Nueva York. No, estamos en la iglesia. ¿Cómo? Claro, los que no hemos vivido ahí, ¿verdad? Escuchamos a aquellos que habláis de iglesias grandes y decís, ¡jo, tremendo!, ¿no? Una alabanza de 5.000 personas a una sola voz, y es tremendo, y tal, no, pero luego es un poco impersonal. El otro día me decía alguien, no recuerdo quién, pero alguien de aquí, me decía, no, es que yo recuerdo de ir a nuestra iglesia en mi país y ponerme en la cola de la iglesia y estar 45 minutos para entrar a la iglesia, de la de gente que había. 45 minutos para entrar a la puerta de la iglesia, pero no conoces a nadie. Te pones en la cola y vas entrando y de repente hay 25.000 delante de mí, otros tantos por detrás, pero yo cada día que voy son personas diferentes, no conozco las caras, no tengo relación con ellos, no sé nada de sus vidas, ellos no saben nada de mí. Llego, vengo, me siento, adoramos al Señor, escucho la palabra, me marcho a mi casa y no sé si pertenezco a una iglesia o he estado en un show evangélico, ¿no? Entonces, no estoy criticando esto, ¿eh? Ojalá tuviéramos 25.000 habitantes de esta ciudad viniendo cada día a las reuniones de las iglesias evangélicas de esta ciudad, ¿vale? No estoy criticando esto. Lo que estoy diciendo es que se pierde algo en las iglesias grandes. Se pierde la cercanía, se pierde el cómo estás, cómo te encuentras, qué pasó con el alquiler de tu piso, cómo está tu trabajo, cómo está tu familia. Estuvimos orando por ti el otro día, cómo está todo, cuéntame cómo te encuentras. Se pierde, ¿verdad? Y esto es lo que sí se generaba en las casas. Eso es lo que sí podemos, porque me imagino que con lo inteligentes que somos, ya sabemos por dónde va el mensaje, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos lo que podemos generar, ¿vale? Pero yo no quiero hacer el énfasis en las casas. Las casas no es la estrategia, las casas no es el formato perfecto para que las cosas sucedan. Lo que sucede es lo que se genera en esos grupos, ¿verdad? Y por eso he puesto aquí algo. Hay Christian Surfers. ¿Alguien conoce el ministerio de los Christian Surfers? Sí, ¿verdad? Hay veces que vas a alguna playa, sobre todo en el norte de España hay Christian Surfers, y hay gente que se reúne alrededor de su hobby para poder compartir el evangelio a otros y tener una relación los unos con los otros. Si buscas Christian Surfers en tu navegador, te vas a encontrar esta fotografía. Están ahí juntos, compartiendo, orando. Seguramente algunos de los que están aquí no saben lo que es una iglesia y es la primera vez que están escuchando acerca del mensaje de que alguien murió por sus pecados. Y luego hay otros que son muy guays, que son los motoristas, ¿vale? Pero hay muchos más. Hay muchos grupos más. Lo que quiero decir con esto, queridos, es que podemos
en nuestros pequeños entornos, generar aquello que es necesario para que la iglesia sea iglesia. No me salgas teológicamente, no, hermano, te estás equivocando. Para que la iglesia sea iglesia necesitamos el sacrificio de Cristo, el arrepentimiento, el Espíritu Santo y somos iglesia. Amén, sí, lo sé. Estoy hablando de cómo vive la iglesia, ¿vale? Entonces, estamos con este proyecto desde hace algún tiempo y queremos ponerlo en marcha. Queremos ponerlo en marcha, pero no para llenar el tiempo. Alguien me preguntaba ayer acerca de cuándo van a ser los desayunos de hombres, ¿no? Y ya hemos dicho que vamos a empezar con desayunos de hombres un mes, desayunos de mujeres otro mes y después desayunos de parejas. Y hablábamos de que lo que no queremos es llenar la agenda de cosas para que parezca que la iglesia tiene vida, para que parezca que la iglesia tiene actividades, para amortizar el pago mensual del local. No estamos hablando de eso. Estamos viendo cuáles son las necesidades, cómo podemos cubrirlas, ¿verdad? Y además, cómo podemos dar lugar a que el Señor añada a la iglesia a aquellos que debían de ser salvos. No estoy diciendo que si no hacemos esto el Señor no va a añadir, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que a veces es mucho más sencillo cuando tenemos relación con la gente, ¿verdad? Hablando con algunos de vosotros que de pronto venís de otras culturas, ¿no? Venís de otros países, y hace no demasiado tiempo alguien me dijo, decidí salir a la calle con unos flyers, con unos folletos, ¿no? Unos tratados evangelísticos, y empezar a regalar. Dice, y vi a unas personas cerca de mi casa, en una plaza, unos jóvenes, y me acerqué con los folletos. Y mira, quería deciros algo. Quería deciros que Dios os ama, y aquí está escrito algunos versículos que hablan acerca del amor de Dios. Yo quiero que tengáis esto. Y este hermano, que está hoy aquí con nosotros, me dice, cogieron aquello y dijeron, ¿qué? Bueno, voy a controlar mi lengua de español. ¿Qué basura es esto? Yo quiero esto. Tiraron al suelo, márchate de aquí o te pegamos, algo así, ¿no? Y esta persona me decía, esto no sucede en mi país. Si yo me acerco a mi país, en mi país a alguien y le digo, mira, yo quiero hablarte del Señor, yo quiero hablarte de Cristo, yo quiero hablarte que Él murió por ti. Las personas son respetuosas, mismo que no quieran saber nada. A lo mejor después de 3/4 de hora de predicación en la que es que tengo un poco de prisa, disculpa que me tengo que marchar, ¿no? Aquí no te vas a encontrar eso, ¿ah? Aquí lo primero que van a decir es un me cago en tal, ya sabes a lo que me refiero, esas malditas palabras que decimos que dicen algunos, muchos, casi todos los españoles, ¿verdad? Que nadie entiende por qué decimos eso, pero todo el mundo lo usa, desde los niños hasta los mayores. Y te van a decir, déjame en paz, no quiero saber nada de ti. ¿Qué se necesita en un país como este? En un país como este se necesita el quebranto del Espíritu Santo, ¿amén? Eso no lo vamos a quitar. El Espíritu Santo tiene que convencer de juicio, de justicia y de pecado. Pero quizás te has dado cuenta que si tú abordas a alguien en la calle y le hablas del Señor como hacías en tu país, no funciona. Pero sí funciona cuando después de un tiempo de relación con tus compañeros de trabajo, le puedes perfectamente decir, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Oh, es que tal, igual. Mira, sabes, soy cristiano, yo voy a orar por ti, voy a orar por ti. Y esa persona de repente dice, pero ya tienes un tiempo de relación con él y hay una cierta amistad. Y esa amistad es como un puente entre las dos personas que si es firme esa amistad permite poner un montón de verdades encima. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que necesitamos relación con otras personas para poder establecer el Evangelio. Yo conozco personas que iban por la calle caminando y de repente escucharon decir Jesús te ama y se convirtieron. Una de nuestras cuñadas le sucedió eso. La primera vez que entró en una iglesia sin saber dónde entraba porque alguien la había invitado, de repente fue un poco como para que no me vuelvan a invitar. Voy un día y ya me quito y aquella muchacha salió convertida. El primer día. El primer día. Necesitamos que el Espíritu Santo obre. No te estoy hablando de una estrategia que va a cambiar y transformar el mundo. No te estoy diciendo eso. Pero te estoy diciendo que sí, que podemos darnos cuenta cómo la iglesia primitiva funcionaba y nos puede dar lugar a darnos cuenta de cómo entre nosotros podemos, en pequeños grupos de hogar, lo que siempre se ha llamado células, lo que antiguamente, hasta hace 1 año y medio, hasta que paramos lo que llamamos las casas de oración y ahora queremos llamar grupos de conexión, nos damos cuenta que podemos cumplir un montón de propósitos. Y es
que en ambientes pequeños podemos predicar y conocer a Cristo. Porque la gente tiene preguntas. Y en un hogar, en una casa, ojo, o en un bar. ¿Conocemos un bar? Es una maravilla, donde nos invitaron a predicar en Semana Santa. Es un lugar que es una maravilla, y solamente diciéndole a la persona, los jueves ese bar para nosotros. Tú llegas allí, te metes dentro, cierran una puerta, es una sala y solamente la consumición, no te piden nada más. En una casa o en un lugar como ese se pueden cumplir un montón de propósitos, y es predicar y que la gente conozca a Cristo de forma cercana, de forma real. Donde se puede hacer un discipulado cercano, práctico y real. Los jóvenes el viernes nos preguntaban acerca de esto, ¿no? Del discipulado. Concretamente Mayumi. ¿Dónde estás, Mayumi? Ahí. Mayumi. Preguntaba, oye, acerca del discipulado, y le decíamos lo importante que es estar cercanos los unos a los otros, y que en un lugar como este, en un hogar, en un grupo de conexión, imagínate que de repente llega alguien que está recién convertido, alguien que está empezando a caminar, ¿no?, en los caminos de la fe, y de repente otra persona de ese grupo le pregunta y le dice, ¿cómo estás? ¡No puedo más! Claro, eso no lo dices aquí, ¿verdad? Se sube el predicador y dice, queridos hermanos, qué bueno veros las caras nuevas, caras viejas, ¿qué tal estás? ¿Y qué decís todos? Bien, aleluya, gloria al Señor. No, lo típico, somos así, pero en un grupo pequeño de pronto tú dices, no puedo más. ¿Qué te pasa? Tengo un compañero que me está haciendo la vida imposible. Tengo un compañero que no puedo con él. Me humilla, me avergüenza. ¿Qué vas a hacer? La próxima vez que me diga algo me va a tirar la yugular y lo voy a reventar. Bueno, eso es humanamente lo que uno desearía hacer, ¿cierto o no? Pero llega otro y dice, no, mira. ¿Sabes lo que Jesús haría? ¿Sabes lo que dice la palabra? ¿Sabes a lo que el Espíritu Santo te está invitando? A orar por él. Porque dice la Biblia, ora por tus enemigos. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que ames a aquellos que te persiguen y que los bendigas. Y cuando haces eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, le volverás loco y dirá, pero ¿qué está pasando con este Arnold que estoy todo el día ahí machacándolo y el tío me ama? Y tengo un problema y es el primero que está ahí a ayudarme, a bendecirme. ¿Pero qué pasa aquí? Entonces, se pueden hacer un discipulado cercano, práctico y real, que no podemos hacer los domingos en la iglesia. No podemos hacerlo. Nos acercamos, ¿verdad? Nos acercamos. ¿Qué tal estás? ¡Oh, qué bien verte! ¡Ah, ya viniste! ¡Qué bueno que de nuevo estamos juntos! Pero esa cercanía se consigue en estos lugares. Podemos cuidarnos los unos a los otros. Normalmente la gente dice que se encargue el pastor. Normalmente la gente dice que se encargue el pastor y el grupo de ancianos de la iglesia. ¿Pero qué dice la Biblia? Pastoreaos. Venga, otra, vamos a intentarlo. Pastoreaos los unos a los otros. Ayer estuvimos con algunas personas, ¿no? Y alguien nos dijo, he llamado por teléfono a fulanito, vamos a tomar un café y tal, y me ha contado, ¿no?, un poco de su vida, y este hermano necesita atenderlo, necesitan que oremos juntos, qué hermoso que la iglesia haga eso. Pastoreaos los unos a los otros. Es un mandato que el Señor hace. Igual que el Señor nos encomendó a toda la iglesia a ponernos en acción en el evangelismo. Y no solamente es para los llamados evangelistas, que también es ese ministerio, es cierto, pero el llamado es para toda la iglesia. El llamado a pastorear es de los unos a los otros, porque nos necesitamos. Querido, cuando Moisés no podía más, cuando todo el mundo acudía a Moisés para que Moisés estableciera justicia en los casos que sucedían entre el pueblo, ¿verdad? Moisés estaba agotado y llegó su suegro. Atento al nombre del suegro de Moisés, porque puedes utilizarlo si estás embarazada y vas a tener un hijo, ¿vale? Jetro, yo conozco un misionero que puso a su hijo Jetro. Pobre niño. Jetro, macho. Jetro le dijo a Moisés, te estás equivocando. Moisés, no vas a terminar
no vas a terminar bien. Tu físico no da, tu cabeza no da, tu vida emocional no es capaz de llevar el ritmo que llevas. ¿Por qué no delegas? ¿Por qué no le pides a otras personas que puedan juzgar casos más sencillos y cuando haya casos importantes que ellos no puedan juzgar, no sepan, que te llamen a ti, entonces tú haces la labor, ¿verdad? Entonces, queridos, el liderazgo de la iglesia no llega a todo el mundo. Y somos un grupo pequeño. Somos un grupo pequeño, ¿verdad? Pero cuanto más crece una iglesia, nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con esto. Es que llego a la fila, voy caminando, le digo al de adelante y al de atrás, ah, hermano, ¿es usted nuevo? No, llevo congregándome en esta iglesia 7 años. Ah, yo 15, nunca lo había visto. Eso es lo que sucede en iglesias grandes. Pero en estos grupos, queridos, podemos seguir manteniendo lo que siempre hemos anhelado de una congregación, lo que siempre hemos anhelado de una iglesia. Cercanía, amor, amistad, hermandad, cuidados, pastoral, atención, ¿verdad? Otra de las cosas es que podemos orar atendiendo necesidades reales. Nos subimos aquí, vamos a orar. Padre, que tu iglesia reciba la gracia en el nombre de Jesús, amén. Y Dios escucha esa oración, claro que sí. Pero cuando yo abro mi corazón con alguien y le digo, así está mi matrimonio. Cuando yo abro mi corazón con alguien y le digo, así está mi vida. Cuando abro mi corazón con alguien y le digo, estoy pensando en tirar todo a la basura porque no puedo más, esa persona puede ir a la palabra y darme consejos, puede ayudarme a tomar decisiones correctas, me está pastoreando, me está cuidando y puede orar de una manera real, ¿verdad? Y no quiere decir, déjame decirte algo muy claro, no quiere decir que si nosotros no oramos con las palabras exactas y perfectas, Dios no obre, ¿verdad? Hace tiempo, creo que me voy a alargar mucho hoy, ya me veo. ¿Qué hora es? ¿Alguien puede decirme la hora, por favor? Vale, tengo todavía 45 minutos. Alguien un día me visita en mi trabajo, ¿no? Y me dice, ¿sabes? Bueno, voy a cambiar cosas, ¿no? Para que no está aquí, no es de esta congregación, pero voy a cambiar cosas. ¿Sabes? Estábamos orando por un familiar que tenía un problema de salud. Entonces, bueno, al final Dios no hizo nada. Un hombre, ¿no? Lo que me está contando es una persona creyente, me dice, Dios no hizo nada y tuvieron que operar a mi familiar, ¿no? Pero claro, ya sé por qué Dios no hizo nada. ¿Y por qué Dios no hizo nada? Porque nosotros estábamos orando porque Dios hiciera un milagro, voy a hacer cambios, ¿no? En la parte superior del riñón derecho. Y el problema no estaba ahí. El problema estaba en la salida inferior del riñón derecho. Entonces nosotros estábamos enfocando nuestra fe en el Señor para que el Señor obrara en una parte concreta del riñón, pero es que no era esa parte. Entonces, claro, Dios no pudo hacer un milagro y tuvieron que operarle. Yo dije, bueno, que tu pastor te coja confesado, amigo, que te explique lo que tenga que explicar, que yo no me voy a meter en golondrones de ese estilo. Entonces, no estoy diciendo que cuando nosotros oramos por alguien, ¿verdad? Cuando nosotros oramos por alguien, si no decimos las palabras exactas, las palabras mágicas, Dios no puede obrar. No estamos hablando de esto. Pero cuando yo abro mi corazón a una persona que le estoy pidiendo consejo, que le estoy pidiendo ayuda, que le estoy pidiendo oración, de pronto, cuando esa persona ora de forma real, de forma concreta, mi corazón también es sanado. Porque estoy viendo que estoy siendo cuidado, que estoy siendo pastoreado, ¿verdad? Y después Dios obra, ¿verdad? Pero qué hermoso que podamos tener esta relación real, que podamos tener una relación cercana y viva. Cercana y viva. Crear iglesia relacional. No una iglesia litúrgica. No una iglesia litúrgica, ¿me entiendes con esto? Sino una iglesia relacional, donde yo sepa lo que le pasa a la vida de mis hermanos, y mis hermanos sepan lo que pasa en mi vida. No estamos hablando de cotilleos, estamos hablando de cuidados, ¿verdad? De esa manera, queridos, cumplimos en parte la gran comisión
y nos convertimos en una iglesia en misión. A veces pensamos que los misioneros son aquellos que son enviados a otros países, y es verdad. Pero ¿y la misión de la iglesia local? ¿Dónde está? ¿Cuál es nuestra próxima misión? El culto de Navidad. ¿A qué sí? El culto de Navidad. Hacemos unos cultos de Navidad tan bonitos, maravillosos. Tenemos unas actividades preciosas con los niños, con los jóvenes. Esa es nuestra misión. Olvídate. Eso puede ser un entretenimiento si no tiene el enfoque correcto. Porque incluso ese culto de Navidad debería ser un culto donde se glorifique a Cristo, donde la gente salga edificada y donde tus invitados vengan y digan, wow, he escuchado decir a 5 o 6 niños en una canción que Cristo murió por mis pecados. ¿Sí? Tenemos una ciudad dividida, según el ayuntamiento, en 12 barrios. El enfoque de estos grupos de conexión, queremos ser muy claros con esto. La mayoría de los grupos celulares, de los proyectos celulares, en la mayoría de las iglesias siempre se han venido abajo, siempre se han deshinchado. Siempre se ha empezado con mucho, ¿cómo dicen los jóvenes? Si como digo cosas ya me dicen que soy antiguo, con tope de power, ¿no? Ahí, ¿no se dice eso ya? Estar ahí como... Estábamos ayer viendo un poco estas cosas y tal, y hablábamos y decíamos, tenemos que transmitirle a los hermanos algo, y es, no te marches de aquí diciendo yo quiero participar en esto, porque toda mi comunidad de vecinos va a arder en fuego, y toda mi calle se va a ver el aceite descendiendo por las cornisas, porque, olvídate, no estamos hablando de esto. Estamos hablando que vamos a ser una iglesia relacional, que vamos a cuidarnos los unos a los otros y el Señor añadirá a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Llevamos en la iglesia, ¿cuántos años, Eva? Alguien rápido en matemáticas, desde el año 1995 convertidos y 94, 93 asistiendo a la iglesia. Cada vez que se proyectaban grupos celulares, el proyecto era ese. Vamos a emocionar a la iglesia, para que abramos casas de oración, para que la gente caiga rendida. Yo recuerdo que nos contaban, porque recuerdo una vez en Italia que un pastor me contó, empezaron un grupo de oración y la gente llegaba a la casa llorando, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y se dieron cuenta que alguien les contó que cada vez que se reunían, la gente paseaba por la calle y veían fuego que salía por las ventanas. Yo iba a los grupos celulares y a veces no entraba, me quedaba fuera, a ver si el fuego también se veía en nuestro grupo celular. Ahí no había fuego ninguno, allí no había aceite, allí no había ángeles con trompetas, como mucho algún con un sofá, pero nada más, no había... ¿Qué quiero decir con esto? Y es, tenemos fe. ¿Que la gente se convierte? La gente se convierte. Tenemos por ahí detrás algunas personas nuevas que están viniendo al estudio de discipulado de mis nuevos pasos en Cristo. ¿Por qué? Porque se están acercando al Señor, porque tienen hambre, porque nos dicen queremos conocer lo que estáis hablando, ¿verdad? Y tenemos bautismos cada año, ¿por qué? Porque la gente se convierte. Tenemos fe, y eso es lo que sucede por el poder de Dios. Nosotros vamos, nosotros predicamos, testificamos, llevamos una vida, como dijo Jesús, enseñarles a hacer todas las cosas que yo os he enseñado, que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y como vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, la gente dice, wow, estos son distintos. ¿Qué les pasa a estos? Son distintos, ¿no? Y la gente se convierte. ¿Tenemos fe para esto? 1, 2. Sí. Pero no esperes fuego por las ventanas. Bueno, o sí, yo qué sé, ¿no? Es el Señor el que hace las cosas. Pero lo que queremos proyectar es... que en este barrio de aquí, en todos los barrios de aquí, incluso algunos que no vivís en la ciudad, que vivís fuera, incluso algunos, pero teníamos también la foto de Valladolid, algunos vivís en algunos pueblos de Valladolid. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que allí donde haya un hermano de esta congregación, se puede abrir un lugar donde nos podamos cuidar los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, de pronto, por poner un ejemplo, yo no sé si esto amplía o no amplía, pero bueno, es igual.
Germán, Zorinel, ¿vosotros estáis en el 6 o en el 5? Sí. En el 5. Ahí, en el barrio del Ave María. Es como se llama ese barrio. En la calle Villa Casares. Ahí hay un montón de hermanos que vivís por allí. ¿Sí o no? Hay un montón de hermanos. Mira, por ahí están saludando brasileños, cubanos, puertorriqueños, un montón de gente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tratar de enfocarnos, queremos animaros, ¿vale? Porque esto es un mensaje espiritual, nos ha hablado de la palabra de Dios, pero también proyectar el hecho de que podamos implementar esta forma de iglesia, donde podamos cuidarnos, donde podamos discipularnos, donde podamos atendernos los unos a los otros. Está el barrio del número 10, la avenida de Madrid, hay un montón de gente que vivís por allí. Pues esa es la milla evangélica de Palencia, es la milla de oro. Ahí vivís un montón de gente, en la misma calle viven 3 familias, o no sé, en la misma calle, ya no tal vez en el mismo barrio. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que eso puede ser un punto. Eso puede ser un punto, ¿verdad? No tenemos la otra foto, Diana. Bueno, vale, está bien, gracias. No hay problema. No hay problema, no hay problema. Los pueblos ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo, ¿verdad? El otro día me escribió una persona y me dice, hola, ¿es la iglesia? Y le iba a haber dicho, digo, bueno, uno de la iglesia, ¿no? Yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy uno, no soy la iglesia entera. Bueno, no le dije eso. Sí, aquí es. Y me dice, yo no puedo congregarme por las mañanas, por mi trabajo, pero estoy buscando dónde congregarme. Y le dije, estamos con un proyecto de grupos celulares, donde vamos a poder atender tu necesidad. Te enviaremos la información de dónde hay un hogar y de dónde puedes congregarte un día a la semana. ¿Verdad? Hay gente que por trabajo no puede. ¿Quieren decir que ellos no son iglesia? ¿Están descabezados? ¿Cristo no es su cabeza? No, ¿verdad? Entonces, queridos, llevamos un tiempo trabajando en esto y queríamos transmitirlo hoy. Hemos estado orando y diciendo al Señor, despiértanos como iglesia para que sepamos que no queremos convertirnos en una iglesia litúrgica de domingo, sino queremos una iglesia relacional, ¿verdad? Entonces, yo te invitaría a algo. Vamos a orar ahora, ya terminamos. Gracias. Vamos a orar ahora para que el Señor despierte en nosotros algo que debería estar despierto ya, ¿vale? Pero vamos a orar para que el Señor nos dé gracia para llevar adelante este proyecto. Convertirnos o seguir trabajando en este deseo, ¿verdad? Esto que estamos hablando ahora no podíamos hablarlo hace 2, 3 años, 4 años, porque éramos un grupo mucho más pequeño. Y tenemos que saber por dónde el Señor nos está llevando, ¿verdad? Hay algunos que, como Walter, la familia de Walter y la familia de Visa y Andrés, ellos se reúnen los viernes en su pueblo. Ya lo están haciendo. Algunos quedáis entre semana, como decíamos antes, para tomar café, para saludaros, ¿verdad? Y en ese tiempo también se saca la palabra de Dios y nos edificamos los unos a los otros. Pero qué hermoso cuando la iglesia, tú y yo, entendemos que somos misioneros en nuestra propia ciudad. O si quieres que lo espiritualicemos un poco más, déjame decirte, voy a ponerme así en plan, el Señor te trajo para que cumplas un propósito aquí. No pienses, nunca pienses que estás aquí por casualidad, nunca pienses que no sirves y nunca pienses que Dios no tiene un propósito contigo y que Dios no te va a usar. Porque eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. Así que, queridos, vamos a orar. Le voy a dejar el tiempo a Zorinel para terminar y decirte, si tú quieres que en tu casa pueda haber un grupo de conexión, acércate con Zorinel y díselo. Y esto nos va a dar lugar a ir avanzando
y organizando las cosas. Si en uno de los barrios hay 4 casas, pues no vamos a abrir 4 puntos con 4 familias, abriremos uno. Es normal, ¿no? Buscaremos cuál es el más céntrico, el hogar más grande, el que mejor café haga para después de la reunión, no sé, pues cosas así. Pero ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que vamos a ser prácticos. Vamos a ser prácticos, ¿verdad? Y repito, vamos a proyectarnos en ser una iglesia no litúrgica y sí una iglesia relacional. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, sobre todo porque sabemos, Dios mío, que independientemente de los planes que podamos hacer humanos, de si nuestros hogares están mejor o peor pintados, si tienen ascensor o no, todas estas cosas que a veces los humanos nos enfocamos, sabemos que el plan es tuyo, el propósito es tuyo. Tú eres, Dios amado, el que haces y el que deshaces. Sabemos también, Señor, que tú eres el edificador y que si tú no edificas, en vano nosotros hacemos las cosas. Señor, sabemos que no es ni con espada ni con ejército, sino que es tu Santo Espíritu, Señor. Y no queremos en ningún momento, Señor, pensar que el hecho de abrir la puerta de una casa va a suplir la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Pero sí sabemos, Dios amado, que cuando tú estás añadiendo, Señor, a tu iglesia aquellos que han de ser salvos, la iglesia, cada miembro, Señor, cada persona que compone tu cuerpo necesita cuidados y atención, Señor. Y sabemos que unos pocos no podemos atender esto. Sabemos que es responsabilidad de toda la iglesia, de cada miembro, Señor, de cada persona que asiste, que se congrega, que pertenece a ti, Señor, que te pertenece, tiene esta labor, Señor, de atender y cuidar a los demás. Te pedimos, Señor, que esto no sea, como se suele decir, agua de un día o flor de un día, sino que tú nos enseñes también, Señor, a caminar y a atender aquellas cosas que estás poniendo en nuestras manos, que nos estás dando el privilegio, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrás. Y no queremos ser una iglesia grande, Señor, solamente por el hecho de mirar nuestro orgullo y pensar lo que hemos conseguido, sino lo que queremos, Dios amado, es atender aquello que tú nos diste. Vemos cómo los apóstoles, Señor, organizaron a personas, Señor, a diáconos, para que pudieran atender las mesas y dar de comer a las viudas, Señor, y ellos no dejar de predicar el mensaje. Vemos, de alguna manera, que la iglesia crecía y atendía las necesidades de todos y se organizaba. Señor, así que te damos gracias y te pedimos que tú nos des, Dios mío, cada día esa fe, Señor, para continuar en tus propósitos, esa sabiduría, Señor, ese oído fino, ese discernimiento para saber qué es lo que estás hablando con nosotros, Señor. Te damos las gracias y queremos siempre, Señor, saber que te necesitamos, reconocerlo y decirlo, Señor. Te necesitamos, Señor. Todo lo que podamos hacer se queda en nada si tú no estás. Padre, gracias por lo que estás haciendo, por lo que ya hiciste y por lo que harás. Y te doy las gracias por cada persona, Señor, que pertenecemos a esta congregación, Señor, o mejor dicho, por cada hermano, por cada hermana, Señor, ya no solamente de esta congregación, sino de todas las congregaciones que se pueden llamar tu iglesia. Señor, gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros, Padre. Toca este país tan necesitado de ti, Señor. Toca este país tan necesitado de ti, Señor. Como decíamos, tan orgulloso, Señor, tan soberbio, tan religioso, Señor, y tan desconfiado. Obra en este país, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.